Vamos a estudiar esta maravillosa historia bíblica. No es una parábola, no es una fábula, es una historia que sucedió en la época del Señor. Dice en Juan capítulo 5, verso 1 en adelante, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, o 5 puertas, ¿no? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Bueno, vamos a empezar a estudiar esta historia. Como introducción yo les cuento que acostumbro, como muchos, a practicar deporte unas 4 veces a la semana. Me gusta a veces también tomar vitaminas, minerales, buen alimento, para tener la fuerza y el aliento y hacer el deporte, ¿verdad? Hoy día hay muchos complementos vitamínicos para las personas que se dedican al deporte. Pero a pesar de todas estas cosas que muchos de nosotros hacemos para mantenernos fuertes y vigorosos, la triste realidad, mis hermanos, es que tenemos que aceptar que nuestra mayor capacidad, tal vez, o nuestra mayor fuerza, termina por ser siendo nuestra mayor debilidad. Es una triste realidad. El Padre Tiempo y la Madre Naturaleza no son muy compasivos con nuestra naturaleza, ¿verdad? No son muy generosos. De hecho, la Biblia nos enseña cuál es la realidad, cuál es la verdad de la naturaleza de nuestra carne. Miren, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16 dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿A quién se refiere? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo se desgasta con el tiempo, con los años, llegan las canitas, las arrugas, ¿verdad? Es una maldición, consecuencia del pecado original. Por eso todos nos envejecemos, todos nos enfermamos algún día, todos nos vamos a morir, todos. Por ahí ustedes han escuchado a veces mensajes, ¿no? donde enseñan que el cristiano no se puede enfermar. Uno se pregunta: ¿de dónde carajos sacan eso? Si el cristiano no se enfermara, entonces nunca moriría. Nunca nos moriríamos, ¿verdad? Porque uno se muere de una enfermedad, entonces nunca nos moriríamos. Aquí vamos a ver que la Biblia nos enseña que eso es una
Mentira. Dice, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo se va desgastando, se va envejeciendo, se va acabando, dice el interior, es decir, que nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro verdadero yo, que está dentro de este cuerpo, de esta cápsula llamada cuerpo, de esta nave, dice, no obstante se renueva día a día. Miren, escuché acerca de un hombre llamado Pablo Anderson. Este hombre, Pablo Anderson, era tal vez el hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra. Está registrado en el libro de récord Guinness, que este hombre, Pablo Anderson, fue quien creo que el único que tiene ese récord hasta el momento, el único hombre que ha sido capaz de levantar en sus hombros la módica suma de 3 toneladas de peso. ¿Ustedes se imaginan? 3 toneladas de peso levantó Pablo Anderson. Era un hombre supremamente fuerte, ¿verdad? Un gran deportista, un hombre muy fuerte, tal vez muy musculoso. Pero ¿saben qué pasó con Pablo Anderson? Que a la edad de 61 años sus riñones comenzaron a fallar y murió. A los 61 años este gran deportista falleció. Siendo el hombre más fuerte del mundo, pero su cuerpo terminó en la tumba, sin importar su fortaleza. Mis hermanos, escúchenme lo siguiente: si Jesús no viene antes de que nosotros muramos, si no viene antes, ¿saben qué va a pasar? Que usted y yo y todo el mundo vamos a terminar en una tumba. Eso dicen las estadísticas. ¿Saben qué dicen? Que de cada persona que nazca, una muere. No hay posibilidad de escaparnos, sin importar, repito, sin importar lo fuerte que nosotros nos consideremos, sin importar la fortaleza. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, verso 30, dice, capítulo 40, verso 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mis hermanos, toda fortaleza humana, un día, mis hermanos, un día va a caer, un día va a desfallecer. Pero sí, hay una noticia buena que la Biblia nos ofrece, la Biblia nos ofrece una palabra de esperanza para nuestra vida. En el texto que leímos, recuerden, dice que aunque nuestro cuerpo externo se va desgastando, dice el interior, por el contrario, se va renovando de día en día. Mis queridas hermanitas y hermanitas, les tengo una noticia buena y una mala. La mala es que no existe la fuente de la eterna juventud para nadie. Y la mala es que sí existe una fuente de la eterna juventud para nuestra alma, para nuestro espíritu. Por lo tanto, la pregunta, mis hermanos, que nos debemos hacer es, ¿qué es lo que va a pasar con mi cuerpo? Esa no es la pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestro espíritu? ¿Qué va a pasar con nuestra alma después de que nuestros pies toquen las heladas aguas de la muerte? El cuerpo ya sabemos qué va a pasar y eso no nos debe preocupar, obviamente. El pasaje que leímos de la sanación de este paralítico nos señala la fuerza interna que solo puede venir de Jesús. Esa fuerza que nos da esa fuente de la eterna juventud espiritual solamente puede venir de Jesús. Mis hermanos, les quiero decir lo siguiente: si usted está paralíticamente o paralítico espiritualmente hablando, si está enfermo espiritualmente, la noticia, mis hermanos, es que existe una sanidad para su parálisis espiritual, existe una sanidad para su enfermedad espiritual y un increíble poder para una vida victoriosa. Y ese poder solamente puede venir de Jesús. Miren, vamos a comenzar a desglosar nuestro texto en el
Vamos a leer del verso 1 al 4, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, lo primero que vamos a aprender aquí es qué significa Betesda. El lugar se llamaba ¿cómo? Betesda, ¿cierto? Betesda significa casa de misericordia. Ese estanque allí se llamaba en aquel entonces casa de misericordia. Así que este hombre estaba a punto de experimentar algo milagroso, algo sobrenatural, un milagro sobrenatural en el momento en que el Señor Jesucristo pasara por ese lugar, por ese estanque llamado casa de misericordia. Miren, en el tiempo de Jesús, el estanque de Betesda, allí en aquel lugar, era algo así como un spa terapéutico, donde iban todos los enfermos, como vimos en el texto, ¿verdad? Todos los enfermos. Las entradas, dice que las entradas al lugar estaban llenos, atestados de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, mudos, de todo, ¿verdad? Hombres y mujeres con todo tipo de enfermedades estaban allí en aquel lugar, esperando ¿qué? Un milagro, ¿cierto? Estaban esperando un milagro. Dice la historia que cada año, de vez en cuando el agua se agitaba, Dios permitía un milagro en la primera persona que entrara al estanque. Ahora ustedes se pueden imaginar un paralítico, ¿cómo podría llegar hasta el estanque si no podía caminar, verdad? ¿Cuánto tiempo estaría ese hombre allí? Tal vez por años, esperando la oportunidad tal vez de que alguien le empujara allá y cayera al foso de Betesda y poder ser sano. Ahora, ¿qué fue eso? Un avión, un cafir, ¿sí? Ahora, la historia nos dice que Jesús llegó allí a aquel lugar en un día de una fiesta que no está aquí determinada qué fiesta era, ¿verdad? Pero sí dice que él llegó al lugar y se dirigió directamente ¿a quién? A un hombre, ¿verdad? Recuerden, estaba lleno de enfermos, o sea, 5 puertas llenas de enfermos, y Jesús se dirigió a un solo hombre. Clavó su mirada en un hombre. Cierto hombre dice que había permanecido enfermo durante 38 años. Terrible, ¿verdad? Fíjense, mis hermanos, aquí algo bien interesante. Recuerden, un montón de enfermos. Todos los que usted se puede imaginar. Yo creo que el hospital por allá de Macy le queda en pañales. Un montón de enfermos. Y Jesús, miren, clavó su mirada en un solo enfermo. En un solo hombre. La pregunta, no sé si nos hemos preguntado, ¿por qué haría Jesús eso, verdad? Tantos enfermos y necesitados que había ahí. Dicen los estudiosos, los teólogos, los eruditos, que el Señor tenía un propósito para la vida de ese hombre y una enseñanza para nosotros hoy día. Ese fue, dice, el propósito por el cual Jesús clavó su mirada en un solo enfermo, de todos aquellos que estaban allí. Repito, no sabemos por cuánto tiempo ese hombre estaba ahí. Tal vez iba todos los años tratando de buscar esa sanidad, esperando que las aguas se movieran. 38 años es toda una vida, ¿verdad? Es mucho tiempo. Ahora, no podemos tener la menor duda de que Jesús sabía perfectamente la condición de ese hombre desde antes de llegar allí. Tal vez Jesús fue allí precisamente por ese hombre. Jesús lo sabía, lo conocía perfectamente. Así que se dirigió a él y le hizo una pregunta muy importante. ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Mis hermanos, es una pregunta
demasiado importante, ¿saben por qué? Porque esa misma pregunta es la que el Señor hoy continúa haciéndonos a todos los hombres. Porque la condición de ese hombre allí postrado representa la condición espiritual de cantidad de personas en el mundo hoy día. Personas postradas espiritualmente hablando. Por eso le dijo a este hombre: ¿quieres ser sano? Y antes de reflexionar, mis hermanos, sobre este milagro, es necesario también aclarar algo bien interesante. Y es que Jesús no estaba solamente comprometido en el ministerio de los milagros. Eso lo vemos aquí en este texto. La Biblia dice que había cantidad de enfermos. Y Jesús solamente se fijó en uno solo. ¿Por qué Jesús sanaría solamente a este hombre? De hecho, dice la Biblia también que cuando Jesús lo sanó, ¿qué hizo? Dicen que se perdió sigilosamente, se fue, como para que nadie lo viera, como para que nadie supiera que había sanado a ese hombre. ¿Qué piensan ustedes que hubiese pasado si Jesús se hubiese quedado ahí y la gente hubiese sabido que Jesús sanó al... ¿Cierto? Todos querían ser sanados, obviamente, ¿verdad? Le iban a pedir: Señor, sáname a mí. Todos, obviamente todos querrían haber sido sanados por Jesús, obviamente. Ahora, les pregunto, si Jesús hubiese estado interesado en venir como el gran sanador, ¿ustedes no creen que esa era la perfecta oportunidad, verdad? Para mostrarse como el gran sanador. Mire, tenía ahí todo a su disposición, ¿verdad? Puede haber comenzado a sanar uno por uno. Y si hubiese corrido el cuento que el gran sanador, pero solo sanó a uno, a un hombre. Mis hermanos, ¿por qué lo hizo? Porque el Señor, mis hermanos, estaba enseñando la gran verdad espiritual, que la sanidad es solo un símbolo. La sanidad es algo agregado. Jesús no vino, repito, no vino como el gran sanador. Jesús vino como el gran salvador, porque es que, mis hermanos, el problema del hombre, el problema del ser humano no es la enfermedad. El problema del hombre, ¿saben cuál es? El pecado, ¿cierto? Es el pecado. Por eso Dios envió a un salvador, no envió a un médico. Si el problema fuese la salud o la enfermedad, hubiese enviado a un médico. Si el problema fuese la parte económica, hubiese enviado a un banquero. Si el problema fuese la ignorancia, hubiese enviado a un sabio. Pero, mis hermanos, el problema del ser humano es el pecado, y por eso Dios tuvo que enviar a un salvador para salvarnos del pecado. Y esto significa, mis hermanos, que en cada milagro que el Señor hace, en cada uno de los milagros que están plasmados en la palabra de Dios, existe siempre una señal, un mensaje detrás de cada milagro. Jesús no sanó porque sí, sino que detrás de cada milagro había una señal, mis hermanos, una señal, para que entendamos que Dios está interesado es en nuestra salvación. Es lo que a Dios le interesa. El Señor sanó a este hombre enfermo durante 38 años para enseñarnos un mensaje espiritual a todos los que estamos paralíticamente postrados por el pecado. Ese es el mensaje de ese milagro. Y esto, mis hermanos, nos incluye a todos, porque por naturaleza estamos todos paralíticos y paralizados espiritualmente si estamos separados de Cristo. Estamos enfermos todos los que estemos separados de Cristo. Pero, mis hermanos, la buena noticia es que podemos tener poder para vivir, porque Jesús es la respuesta para toda nuestra naturaleza o para toda nuestra enfermedad espiritual. Jesús es la única respuesta, no hay otra. Ahora, tengamos en cuenta que la sanidad de este hombre, mis hermanos, la sanidad de ese hombre fue algo temporal, fue algo pasajero, fue transitorio,
Porque después, ¿sabe qué? Tuvo que haberse enfermado y morir. Después se murió. Ahora, cuando estamos enfermos, obviamente, pues queremos mejorarnos, ¿verdad? Esto nos pasa a todos. Cuando nos enfermamos, pues queremos, ¿verdad?, que estar sanos. Y generalmente las oraciones o las reuniones de oración generalmente es para orar por sanidad, ¿verdad? Casi siempre nos reunimos a orar por sanidad, por salud. Y eso no está mal. Si estoy enfermo, pues quiero que oren por mí, ¿verdad? Cuando estamos enfermos queremos que oren por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor pues haga un milagro en nuestra vida. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿cuántas veces nos reunimos tal vez a orar por las personas que están separadas de Dios? Por las personas apartadas del mundo, de Dios, para que lleguen a conocerle al Señor. ¿Cuántas veces nos reunimos a orar por las personas que han caído espiritualmente hablando, para que sean restauradas nuevamente? ¿Cuántas veces nos reunimos tal vez para orar por nosotros mismos, para tener las fuerzas y el aliento y soportar las tentaciones que nos afectan a diario, mis hermanos? ¿Pero saben qué es lo que sucede? ¿Saben qué es lo que pasa normalmente, mis hermanos? Que consideramos que nuestra salud es lo más importante. Pero, mis hermanos, Dios no siempre lo piensa así. Dios no siempre lo considera así. Es posible que Dios tenga planes y propósitos diferentes para nosotros. ¿Quieren un ejemplo? ¿Recuerdan la historia del paralítico que fue llevado al Señor Jesús, ya que entró por el techo? Lo llevaron 4 amigos, ¿recuerdan? Otro paralítico. Fue llevado por sus amigos a la presencia del Señor a través del techo de esa casa. Ahí estaba el hombre postrado a frente de Jesús. ¿Qué le dice el Señor? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué esperaba ese hombre? ¿A qué fue allá? A que lo sanaran, ¿cierto? Lo menos que le esperaba que le dijeran, sus pecados te son perdonados. Como que dice Jesús, o sea, y después les dijo, ¿qué es más fácil decir? Les dijo a los fariseos que estaban ahí escuchando, ¿qué es más fácil decir? A ver, ¿tus pecados te son perdonados? O levantas, ¿verdad? O sea, ¿tus pecados te son perdonados? Lo dice cualquiera, lo puede decir. Pero ese hombre, repito, lo menos que esperaba él era eso. Él quería un milagro. Pero Jesús tenía otro propósito, ¿verdad? Jesús tenía otro propósito. Ahora, cuando los fariseos, los que estaban ahí con Jesús, escucharon eso, ¿qué dijeron? ¿Qué le pasa a este, verdad? Sus pecados te son perdonados. ¿Con qué poder va a perdonar pecados? Eso lo dice cualquiera. Jesús sabía lo que estaban pensando. Le dijeron, dicen blasfemia, este es un blasfemo. Solo Dios perdona pecados. Ahora, ahí sí hay que abonarle algo a esos fariseos, que los fariseos de hoy día no han entendido, que solo Dios puede perdonar pecados. Eso dice la Biblia, solo Dios puede perdonar pecados, ningún hombre puede perdonar pecados. Y ellos lo tenían muy claro, ¿verdad? Por eso dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. En eso sí tenían razón. Ahora, el Señor sabía lo que estaban pensando. Y Él, para probarles quién era Él realmente, para que supieran quién era Él, y para que supieran que estaban en lo correcto, ¿qué hizo? Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete, ¿verdad? Ahí sí ya es diferente, ¿verdad? Es diferente hablar, a ver, un milagro extraordinario y sobrenatural, ¿verdad? Jesús lo sanó allí, ¿para qué? Para dar testimonio del milagro espiritual mayor que había hecho, para demostrarles que Él tenía el poder para perdonar sus pecados, porque ese era el mayor problema de ese hombre, y era el propósito del Señor, curarlo de su enfermedad llamada pecado. Era lo que a Él le interesaba. Hizo algo allí que ellos podían ver, para que pudieran creer en lo que ellos no podían ver, el perdón de los pecados. Mis hermanos, lo más importante para Jesús aquel día no era su sanidad física, no era devolverle nuevamente las piernas a ese paralítico también que bajó por el techo. Lo más importante para Jesús era ¿qué? Era sanarle sus pecados, perdonarle sus pecados. Era lo que a Él le interesaba.
la sanidad del alma, no tanto la sanidad física, la sanidad del alma. La sanidad física de ese hombre, de ese paralítico, también fue transitoria, porque tiempo después, ¿qué pasó? Se murió, tuvo que enfermarse de algo y se murió. Fíjense, la sanidad física es transitoria, es transitoria. Ahora, lo primero que debemos hacer, mis hermanos, si queremos recibir la fortaleza y la sanidad que recibió ese hombre allí en el estanque de Betesda, ¿sabe qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo que ese hombre hizo, reconocer su debilidad. Tenemos que reconocer nuestra debilidad espiritual también delante de Dios si queremos ser perdonados. De nada le sirve a usted ir al médico y no reconocer que está enfermo. ¿A qué va el médico entonces? Si no está enfermo, ¿a qué va? Este hombre, mis hermanos, reconoció su necesidad, su parálisis. No tenía fuerzas, no tenía alientos, no podía levantarse por sus propios medios e ir hasta el foso allí y lanzarse, no podía. Al decir eso estaba que reconociendo, mis hermanos, reconociendo su necesidad espiritual, reconociendo su debilidad. Al reconocer, mis hermanos, nuestra parálisis espiritual, nuestro pecado, estamos reconociendo nuestra debilidad. Necesitamos de Jesús, necesitamos de Él. El hecho, mis hermanos, de que este hombre yacía ahí a la orilla del estanque era una evidencia de que él era débil, de que no podía hacerlo solo. Siempre había otro que le ganaba, él no podía. No tenía las fuerzas ni el aliento para hacerlo por sus propios medios. Repito, estaba reconociendo que su debilidad, reconociendo que solo no podía. No le hubiese servido de mucho si no hubiese reconocido su enfermedad, su debilidad. ¿De qué le hubiese servido? De nada. Allí hubiese permanecido de por vida. Así que este hombre lo primero que hizo fue que reconoció ante Jesús que era demasiado débil para lanzarse allá. No podía hacerlo solo. El problema, mis hermanos, con muchos hombres, muchas personas hoy día, es que no admitimos que estamos espiritualmente paralíticos. El mundo se cree muy bueno. Es que yo soy muy bueno. Yo no he matado, no he robado, ¿cierto? No he adulterado, soy bueno. Ese es un gran error, porque necesitamos, mis hermanos, reconocer nuestra debilidad delante de Dios, admitir que estamos paralíticamente, espiritualmente enfermos y débiles. Muchas veces, tal vez, hasta logramos ocultar nuestro parálisis espiritual ante los hombres, ¿verdad? Ante las personas. Ante la iglesia nos presentamos como muy buenos cristianos, con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Pero mis hermanos, delante de Dios no podemos hacerlo. Él nos conoce perfectamente, así como conocía la condición de ese hombre allí en el estanque de Betesda. Así que, mis hermanos, el primer paso para ser sanados de nuestra debilidad espiritual es, recuerden, reconocer nuestro problema espiritual, reconocer que estamos enfermos espiritualmente, reconocemos que estamos sin fuerzas, que no tenemos la capacidad y el poder para obedecer a Dios con nuestras propias fuerzas. Somos débiles. Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense, la Biblia describe a todos aquellos que no tienen a Cristo, los describe como débiles. Por más fuerza que tengan, por más 3 toneladas que puedan levantar, espiritualmente un hombre separado de Dios es débil. Miren, y aún siendo creyentes muchas veces, aún aceptando que Jesús puede salvarnos o que nos salva, muchas veces creemos y pensamos que podemos vivir nuestra vida con nuestras propias fuerzas, separados de Dios. Imposible, imposible. Recuerden que todos todavía
cargamos con nuestra naturaleza pecaminosa las costillitas, ¿recuerden? Cristo no vino a este mundo a quitarnos esa naturaleza. No, señores, Él vino a darnos poder sobre ella, porque ahí va a estar siempre. Hasta que nos muramos va a estar ahí nuestra debilidad, nuestra inclinación al mal, al pecado siempre va a estar. Así que Cristo vino fue a darnos, repito, a darnos poder sobre esa naturaleza pecaminosa. Y por eso siempre vamos a necesitar de Él. Ahora, según esta historia, si usted mira al final del texto, nos vamos a dar cuenta que la causa primaria, la causa primaria de esa debilidad de ese hombre, de esa enfermedad, la causa primaria que era el pecado. Era el pecado. Ahora, con esto no estoy diciendo que todas las personas enfermas es por causa de pecado, no. Pero en este caso sí, en este caso específico sí. Este hombre estaba enfermo por causa de su pecado. Lo dice el texto al final. Y creo que Jesús por eso lo escogió a él. Por algo bien especial. Existía aquí una relación directa entre el pecado de este hombre y su enfermedad, ¿verdad? Y su debilidad. Así que la fuente, recuerden, la fuente primaria de toda debilidad es el pecado. Es nuestro pecado. Podemos tratar de cambiarle el nombre, llamarlo como queramos, equivocación, error, falla, caída, lo que sea, mis hermanos, lo que sea. Cualquier otro nombre que le queramos dar. Pero el problema siempre va a persistir ahí. Hasta que no confesemos nuestro pecado. Hasta que no nos arrepintamos realmente delante de Dios, delante del Señor, con absoluta honestidad. Reconociendo, recuerden, nuestra debilidad. Mis hermanos, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros como creyentes? ¿Se han preguntado? ¿Cuál es el plan de Dios para su pueblo, para su iglesia? Dios ha definido perfectamente cuál es su plan para su pueblo. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos santos. Ese es el plan de Dios, que seamos santos. Pero mis hermanos, lo que ocurre es que no tenemos el poder en nosotros mismos para poder ser santos. No lo tenemos. No importa cuánto lo intentemos, usted, ni yo, ni nadie. Tenemos el poder para ser santos. Tal vez tenemos, mire, el poder para hacer las cosas que queremos, pero no tenemos el poder suficiente para hacer las cosas que debemos hacer. Por eso no podemos vivir separados del Señor. De hecho, dice la Biblia, separado de mí, dice, nada podemos hacer. No tenemos las fuerzas en nosotros mismos para ser santos, para obedecer a Dios, para honrar a Dios, no las tenemos. Miren, otra cosa importante, según aquí la Biblia, este hombre había estado enfermo durante 38 años, ¿verdad? Miren, cuando una persona permanece esta cantidad de tiempo así paralítico, ¿saben qué pasa? Que entre más años pasen va a estar peor, ¿verdad? Sus piernas, sus músculos se van a atrofiar, se van a debilitar cada día. Entre más pasa el tiempo, más enfermos vamos a estar, peor nos vamos a poner. Nuestro tejido musculoso se va a deteriorar. Mis hermanos, y es exactamente esto lo que le sucede a las personas que están sin Cristo. Cuanto más tiempo pasen separadas de Dios, ¿saben qué? Peor van a estar. Peor van a estar. Y esta es la razón, mis hermanos, por la cual nadie debería postergar el entregar su corazón a Cristo. Porque entre más días pase alejado de Dios, va a estar peor. Entre más se resiste un hombre a la arena movediza, ¿qué pasa? Más se hunde. Más se hunde. Mire, quiero que entiendan esto, mis hermanos. Dios nunca te va a obligar a hacer las cosas que Él quiere que haga. Nunca Dios te va a obligar a que le obedezca. Él sí te va a capacitar.
pero Él no te va a obligar. Jamás Dios obliga a alguien a hacer las cosas que Él quiere que haga. Si nuestra relación con Dios fuera una relación de obligación, fuera una relación obligatoria, mis hermanos, en primer lugar, no habría ningún mérito. ¿Qué mérito habría ahí cuando no hay otra opción, verdad? En nuestra capital tenemos dos equipitos que no le meten goles ni al mundo hinchado, ¿cierto? Pero uno dice, pues, son como tonticos, ¿por qué no se van un sábado en la noche para el estadio, verdad? Y allá de otro lado está la cancha desocupada y meten un montón de goles allá de ese arco, ¿cierto? Podrían hacerlo. La pregunta es, ¿qué mérito habría, verdad? ¿Qué mérito? Podrían hacer todos los goles, pero ¿de qué le valdría? ¿Qué mérito? Allí, si Dios nos obligara, Dios podría obligarnos, ¿verdad? Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite que haya gente mala? ¿Por qué? Amigo, Dios podría evitar eso. Y para evitar el mal, ¿sabe qué? Terminaría con usted primero, porque nosotros somos la fuente del mal. Por eso siempre va a haber maldad. Pero si fuéramos obligados, ¿qué mérito habría? Entonces Dios no obliga a nadie. En segundo lugar, mis hermanos, ya no seríamos personas, seríamos máquinas. Y Dios no quiere ninguna relación con las máquinas. Dios quiere una relación con sus hijos, con personas, ¿cierto? Que podamos tener la opción de escoger entre lo bueno y lo malo, entre amar a Dios o deshonrar a Dios. Ahí está el mérito. Ahí está el mérito, mis hermanos. Así que si quieres venir a Cristo, si tú quieres venir a Cristo, puedes hacerlo. ¿Quieres venir a Cristo? Puedes hacerlo. El día que quieras, donde quieras, en cualquier lugar, puedes hacerlo. Puedes acercarte a Cristo cuando quieras. Pero ¿saben qué? Si no quieres, Él no te va a obligar. Tampoco te va a obligar. Miren, la última invitación de la Biblia dice en Apocalipsis 22, 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quieres ir a Cristo? Puedes hacerlo. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que quiera puede acercarse a Cristo, el que quiera puede ir a Cristo. Estas son las maravillosas invitaciones que encontramos en la Biblia. Pero repito una vez más, si tú no quieres venir a Cristo, Dios tampoco va a permitir que ni siquiera uno de sus ángeles le arrastre hasta Él en arrepentimiento. Usted nunca va a ver por la puerta de esa iglesia o de ninguna iglesia, nunca va a ver usted a un ángel trayendo de las mechas aquí a un pecador para que se arrepienta. Nunca lo va a ver. Nunca Dios lo va a hacer. Pero si tú quieres venir a Cristo, si tú quieres venir a Cristo, tampoco existirá ninguna fuerza, ni humana, ni infernal, que se lo impida. No existirá. Romanos 8:37 dice, verso 30 hasta 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Recuerden, si tú quieres venir a Cristo, si tú quieres ir a Cristo, puedes hacerlo cuando quieras. Si no quieres ir, también puedes hacerlo. Dios no te va a obligar. Quiero recordarles algo también. Dios no hizo el infierno para las personas, ¿saben eso? Dios no lo hizo para las personas. Dios hizo el infierno, según la Biblia, para el diablo y sus ángeles. Así que si usted va al infierno, usted va a ser allí un intruso, porque no fue creado para usted. Fíjense,
Desde antes Dios sabía, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, no es que la gente vaya al infierno, no, eso no fue para las personas, fue para el diablo. Algunos llegan allá intrusos, porque Dios nos da la oportunidad. El que quiera a mí, dice, el que quiera tomar de mi agua, ven a mí, tómala gratuitamente. El que quiere lo puede hacer. Ahora, la verdad es que también ese paralítico no lo hubiese dicho Jesús, ¿sí? Si Jesús no hubiese, no le hubiese hablado, ¿verdad? Si Jesús no le hubiese dicho nada, este hombre, ¿qué hubiese hecho? Nada, ¿verdad? No había contestado nada porque, ¿cómo? Miren lo que dice la Biblia. Primero de Juan 4, 9, 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense, Jesús siempre toma la invitación. Una cosa es que no le obligue, pero Jesús sí la invita, ¿verdad? Jesús siempre nos invita, Él siempre toma la iniciativa. Él fue de ese hombre necesitado, postrado allí y tomó la iniciativa. Jesús siempre toma la iniciativa. Si bien es cierto que Dios, como les decía, Dios no forza nuestra voluntad, pero sí es cierto que Él la habilita. Oye, Dios no nos obliga, no nos forza, pero Él nos habilita para que podamos ir a Él, para que podamos acudir a Él. Nunca nadie podría llegar a amar a Jesús si Él no lo hubiese amado primero. Tú nunca hubieses podido llegar a amar a Jesús, a conocer a Jesús, si Él no te hubiese invitado. Él siempre toma la iniciativa, siempre. Por eso, el preguntarle a ese hombre si quería ser sano, pues era absurdo, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser sano? La sola pregunta es ridícula. Todos queremos ser sanos, ¿verdad? Todos. ¿Quién no quiere ser sano? Pero fíjense, Jesús no solamente le estaba preguntando si quería caminar. Él usó, según los teólogos, los estudiosos, una palabra, sanación, que significa llenura y plenitud. Es decir, le estaba diciendo, con esas palabras le estaba ofreciendo no solamente unas piernas para caminar, sino una vida victoriosa, una capacidad espiritual. El de caminar o el caminar era lo menos importante para el Señor. Amigo, el que el Señor nos haga un milagro es lo que menos le cuesta a Él. Él tiene el poder para hacer el milagro que queramos. No le cuesta nada, solo una palabra suya dice. ¿Saben qué le costó a Jesús? Lo único que a Jesús le costó, mis hermanos, ¿saben qué fue? Perdonar nuestros pecados. Le costó tanto, que tuvo que despojarse de su deidad y entregarse en una cruz y morir por nuestros pecados y derramar su sangre preciosa. Eso es lo único que le costó a Cristo. Los milagros, mis hermanos, no le cuestan nada. Pero muchos estamos solo interesados y corriendo por los milagros, cuando es lo que menos a Él le interesa. ¿De qué le interesa devolver las piernas a un paralítico, o los ojos a un ciego, los oídos a un sordo, cuando mañana se va a morir otra vez? Nos tenemos que morir. ¿Qué le interesa no le interesa llevar a un sano al infierno? Es preferible, ¿cierto?, un paralítico ir al cielo que un sano al infierno. Es lo que menos le interesa. Así que el Señor le estaba ofreciendo a este hombre no solo unas piernas para caminar, sino una plenitud espiritual, una vida en abundancia. Le estaba ofreciendo el perdón de sus pecados, que es lo más importante, mis hermanos. Y este hombre allí tenía que tomar una decisión bien importante. Muchas personas quieren el perdón de sus pecados, pero no quieren apartarse de ellos. Es como algunos dicen que quieren ir al cielo, pero lo que quieren es que cuando ellos lleguen, Dios no esté allí en el cielo. No quieren ser sanados, realmente, de verdad, no les interesa. No quieren ser
recibir esa plenitud espiritual que el Señor está ofreciendo. Miren, el apóstol Juan no escribió su evangelio. Juan no escribió esos relatos de los milagros para que todos los hombres al leerlo reciban sus piernas o sus ojos o sus oídos. Ese no era el propósito del apóstol Juan al escribir su evangelio. Él lo escribió, mis hermanos, para que todos los paralíticos espirituales pudiesen ser salvos y tuviesen y recibiesen la plenitud espiritual, no para que todos fuesen sanos. Recordemos, mis hermanos, Jesús es la única respuesta para nuestra incapacidad espiritual. Es la única respuesta. Por eso es que siempre nosotros debemos llegar más allá del milagro. Más allá del milagro. Porque el milagro siempre es transitorio, siempre. Nunca podremos llegar a caminar realmente como Dios quiere que caminemos hasta que Cristo no llene nuestras vidas realmente. Oye, hasta que Cristo no llene realmente nuestras vidas. Porque muchos piensan que ser cristiano es venir a la iglesia de vez en cuando o escuchar un mensaje ya por la televisión. Nosotros transmitimos, oye, nosotros por lo menos nuestro propósito es transmitir el mensaje no para los cristianitos, no para que los de la iglesia lo vean por televisión, es para que el que no conozca el evangelio lo pueda conocer a través de las redes. Este es el mensaje de las redes, ¿verdad? No para que la gente se quede en la casa durmiendo, acostado en la cama o en la sala escuchando el mensaje diciendo, uy, ya le cumplí al Señor. Amigo, eso no es ser cristiano. El cristianismo comienza primeramente, ¿sabe por qué? Por ser obediente a la palabra, por obedecer la palabra. Y uno de sus mandatos, ¿qué dices? Que nos congreguemos. Entonces, no queremos obedecer lo básico, pero sí queremos, que Dios nos dé poder. Ay, es que yo hablo en lenguas y no sé qué cosas y tengo tanto poder. Pues empecemos por obedecer lo básico, que es venir a la iglesia. Las otras cosas vendrán por añadidura. Pero todo tiene un comienzo, ¿verdad? Mis hermanos, nunca, repito, recuerden, nunca podremos tener esa plenitud total hasta que realmente de corazón, cuando pasemos estas páginas aquí a nuestro corazón, comenzamos a vivir lo que Dios quiere que realmente vivamos, mis hermanos. Y ese día, ¿sabe qué pasa? Que Dios va a reemplazar toda nuestra impotencia espiritual, la va a reemplazar con toda su capacidad, como lo hizo con este hombre allí en Bethesda. Amén. Mis hermanos, les invito para que nos pongamos de pie, por favor. Y el grupo, vamos a terminar con un cántico. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, bendito Dios, es esa lámpara que alumbra, que ilumina nuestro caminar, Señor. Tu palabra, Señor, nos fortalece, nos da vida. Bendito Dios, y gracias, Padre Santo, porque a través, Señor, de las páginas de esta tu palabra, Señor, cada día nosotros podemos aprender, podemos entender y podemos llegar a conocerte más, Señor. Gracias, bendito Dios, por el milagro maravilloso que ha hecho en cada uno de nosotros, el poder llegar a conocerte, Señor. El mejor milagro, bendito Dios, que tú hayas causado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias también te damos, Señor, por los milagros que nosotros vemos en nuestra vida cada día, bendito Dios, y aún aquellos milagros que tal vez nuestros ojos físicos no pueden ver, pero bendito Dios, creemos y sabemos que tú siempre, Señor, nos acompañas, que tú siempre nos guardas, bendito Dios, en tantos peligros, en tantos riesgos, tantas situaciones, Padre Santo, a las que estamos expuestos cada día, Señor. Y hoy estamos aquí con vida, con vitalidad, Señor. Muchos con trabajo,
con un techo, con una familia. A veces, bendito Dios, pasamos por alto también estos milagros, estas obras maravillosas que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Pero oramos especialmente, Señor, por el mayor milagro en nuestra vida, Señor. El único milagro, Señor, que a ti te costó tu preciosa sangre, el perdón de nuestros pecados. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey, porque ese milagro, Señor, no es transitorio. Ese milagro perdurará por toda la eternidad, Señor. Por toda la eternidad. Y ese milagro, Señor, permitirá que el día que nuestros pies toquen las heladas aguas de la muerte, podamos presentarnos delante de ti. Y como dice tu palabra, estar siempre a su lado por la eternidad. Por eso hoy oramos, bendito Dios, por ese milagro, el mejor milagro que tú puedes hacer en cada una de nuestras vidas. Y hoy oramos para que ese milagro también alcance a tantas personas perdidas en el mundo, Señor. Oramos, bendito Dios, para que ese milagro de la salvación alcance a nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros amigos, conocidos, esas personitas que tal vez están en nuestras oraciones. Bendito Dios, hoy oramos y rogamos, Padre Santo, para que tu mano poderosa, Señor, pueda alcanzar cada día más y más vidas con tu maravilloso milagro de la salvación. En el nombre de Jesús hemos orado, bendito Dios. A ti, Señor, sea toda nuestra honra, nuestra gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.